desde los Andes Mall, por supuesto, con una de nuestras especialistas favoritas, Annelisa Villalaz. Vamos a estar hablando en Primeros Pasos sobre un tema muy común para nosotros los padres. De repente te llega tu hija, Lía, y te dice, mamá, ¿Qué pasó? Juanita lee y escribe más rápido y mejor que yo. ¿Qué uno hace cuando llegan los niños Claro. a casa y se sienten de repente frustrados, cohibidos, cuando ve que sus otros compañeros de empiezan a repente comparar. están avanzando y está en una edad en donde no sabe que uno aprende a su ritmo, pero un niño no entiende de eso de repente y a veces Exacto. los padres tampoco entendemos? Exactamente, y justo es el momento apropiado para hablarle al niño sobre las diferencias individuales. O sea, que cada persona tiene un ritmo, una forma de aprender y que no todo el mundo hace todo a la misma velocidad, que lo que importa es que sean perseverantes para poder alcanzar las metas y eso hace toda la diferencia. Annelisa, pero sabes que yo siento a veces cuando me siento a ver cómicas con mi sobrinito y demás, que todo va guiado como al ganar, como que es súper importante que ganes, que llegues de primero, porque si no eres un huevo podrido, decía una de las cómicas que veíamos el fin de semana pasado, y creo que ese mensaje se les queda muy arraigado. Entonces, ¿cómo hacemos para poder explicarle que lo que están viendo en las cómicas de siempre ser número uno no siempre va a pasar? Sí, y sabes que tal cual como lo dices, poder explicárselo al niño hace una diferencia. Entonces es muy sencillo si agarras unos muñequitos y empiezas a hacer como historias, como si fueran las cómicas, pero le vas mostrando a través de la cómica cómo ese niño empieza a disfrutar lo que está aprendiendo durante el proceso y que no solamente importa lo que ocurre al final del proceso. Entonces, si está aprendiendo a correr, si está aprendiendo a competir, si está aprendiendo a estudiar un instrumento musical o con los temas escolares, entonces le vas enseñando a disfrutar poco a poco de lo que está haciendo. Claro. Pero el tema de la lectoescritura es un tema muy particular. Porque siempre va a estar presente en nuestras vidas. Sí. Exacto, y eso es el proceso más complejo que desarrolla el cerebro, o sea que el cerebro desde que uno nace o desde antes de que uno nace está empezando a hacer conexiones internas que van a permitir que más adelante puedas aprender a leer y escribir. Eso es como la cumbre de la integración de muchos pequeños procesitos que va haciendo el cerebro cuando uno va creciendo. Entonces, cuando llega el momento en que ese cerebro está listo para poder hacer su trabajo de aprendizaje, entonces es que se empiezan a ver las deficiencias o las dificultades que son como baches que quedaron durante los años anteriores de los otros procesos. Claro. Entonces, cuando llega el momento de leer y escribir, por eso no todo el mundo lo puede aprender a la misma velocidad ni de la misma forma, porque algunas personas necesitan que se les refuercen pequeños detalles que cuando eran más chiquitos parecía que no eran importantes, pero sí lo son. Tiene que ver con que, por ejemplo, saquemos tiempo para practicar con ellos. Por ejemplo, si hay un padre que tiene más tiempo para compartir con su hijo y practicar la caligrafía, va a estar más avanzado si yo no lo hice con mi niño, ¿no? Sí, eso tiene que ver, pero también tiene que ver con detalles como, por ejemplo, abrir las maniguetas de la puerta. Cuando tú abres esas maniguetas, haces un ejercicio con la muñeca que permite que se suelte tu muñeca y cuando vas a hacer letra cursiva, entonces es más fácil que hagas la letra cursiva. Pero si tú estás con un niño donde todo el mundo le hace todo al niño, entonces estás en una situación donde las manos no se están ejercitando, la muñeca no está en movimiento. Eso tiene que ver con... Exactamente, Claro. Entonces algo que puede parecer muy tonto o muy sencillo resulta ser que tiene un impacto muy grande en el proceso de lectoescritura. Mira, yo tengo más que una pregunta y un comentario, y es que más que estar pendientes o estar anuentes es tomar acción. Porque generalmente a los padres les encanta sentarse con otros papás y hablar de los niños y hablar de la vida, ¿no? Y filosofar. Pero ¿cuántos padres están realmente tomando acciones y decir, ¿sabes qué? Me voy a sentar esta tarde en vez de hacer cualquier otra cosa con mi vida, con mi hija, con mi hijo, y me voy a poner a practicar escritura, me voy a poner a practicar lectura. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Hace poco conversaba con mi niña y ella me contaba, ella tiene 7 años y que no sabe saltar la soga. Muy bien. Y yo a los 8 o 7 ya era, porque yo era niña de monte. Entonces, eso a mí me generó una preocupación y yo decidí tomar acción y ahora puse incluso una agenda, y esto invito a muchos padres que lo hagan. Ponga en su agenda, así como usted pone citas de negocios y así como usted pone su rutina,
ponga escribir o hacer tareas con mi hijo, leer con mi hijo, saltar la soga con mi hijo, porque esa es la parte más importante de tu vida y a veces dejamos esa tarea para los maestros, Annalisa, Sí. cuando en realidad ese trabajo es nuestro porque ese es nuestro hijo, ¿no? Exactamente, así es. Y fíjate que antes se dedicaba mucho tiempo al jugar, a recortar con tijeras, Sí. al pegar Sí. papelitos, a hacer Pintar. ejercicios de motricidad fina. Los niños participaban mucho más en las actividades de la casa, recogían frutas, jugaban con horquillas, o sea, había toda una serie de estimulación que en este momento los niños no tienen. Por aparte de la porque- digitalización. Exacto. Y por otro lado, entonces tienes todos estos niños donde los adultos les hacen todo, les suben el pantalón, les sueltan los botones cuando van al baño, les amarran los cordones y sin querer entonces está generando un cuerpo que no está haciendo uso de sí mismo suficientes veces antes de que llegue el momento de estar en un salón de clases Claro. para sentarse a aprender a leer y escribir. ¿Qué pasa si has jugado, si has pintado, si has hecho todo eso, pero ves que hay una dificultad real al momento de aprender a leer o escribir? De repente los niños que no hablan en el tiempo que tienen que hablar, eso puede ser parte de la dificultad a la hora ya de leer y escribir. Sí, exacto. Fíjense que antes empezamos a aprender a leer y escribir cerca de los 7 años o de los 6 años y ahora los niños tienen 4 años y ya están en un salón de clases aprendiendo las letras y aprendiendo a escribir su nombre en la Correcto. mayoría de las escuelas. Entonces, el niño que tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje, entonces va a empezar a hablar más tarde y por lo tanto no ha practicado suficiente cuando ya llegó el momento en que hay que leer. Annalisa, yo tengo sentimientos encontrados sobre el tema de los niños muy pequeños en la escuela. Yo siempre lo digo, lo tiro en cara, hago alarde de eso. Yo entré a primer grado directo. Yo tenía 6 años y entré a primer grado. Y yo recuerdo escribir a la par de todos mis amiguitos, incluso una maestra que se llamaba Altagracia Hernández, su nombre siempre lo he recordado. Esta maestra me felicitaba, obviamente, no sé, hoy día no sé si ella lo hacía para hacerme sentir bien o es que realmente yo escribía bonito, pero ella siempre me decía, qué lindo tu trabajo Está y qué tal. bien, igual, y porque para te daba mí, afirmaciones sí, y positivas. para mí, a nivel académico, entrar a primer grado con 6 años no representó ningún tipo de atraso. Entonces, cuando tú metes a un niño de que no, es que él desde los 3 años tiene que aprender, ese niño no sabe ni hablar. A los 4 años no, es que ella tiene que hacer tal cosa. Que va Y maternal. forzamos a los niños desde los 4 años a desarrollar supuestas habilidades necesarias. Y mira, yo fui educadora, pero yo siento a veces que no son tan necesarias nada. Y yo soy madre y yo sé que mi hija a los 4 años, 5 años, tenía estrés, porque cuando ella estaba en el preescolar y mi hija escuchaba la palabra prueba, ejercicio o test, la niña se ponía nerviosa y no dormía un día antes. Obviamente habrá niños que lo manejan diferente, pero mi hija se estresaba y me decía, ay mamá, y tenía unos ataques de nervio. Y yo decía, ven acá, ella tiene 5 años, tiene que estar jugando. ¿Qué tan positivo es presionar a los niños a una edad tan temprana a estos supuestos aprendizajes obligatorios? O sea, Sí. tienes 4 años, 5. Sí, no, es importante poder ir al ritmo del niño y que además el niño pueda irse desarrollando progresivamente. Pero hay una diferencia importante entre esa generación tuya donde había otro tipo de estimulación a los Claro, yo niños era de niña de ahora. monte, como digo. Los niños que de ahora, que no van a la escuela a tempranas edades, están en casa viendo televisión todo el día o jugando un videojuego Son o niños de viendo apartamento, cómics. digamos. No, si no Exacto. están aprendiendo, no están haciendo nada. Y no están en el parque saltando, Sí, gritando, sus papás corriendo. están trabajando. Exactamente. Exacto, es que no- Y Ahí lo hay puede otra cuidar dinámica. otra persona, Pero la debería, abuelita, porque- bueno, Exacto. Mi tía trabajaba todo el día y mi prima vivía en Parque Lefebvre en un edificio y la nana nos bajaba al patio. Pienso que tampoco hay tanta excusa, ¿no? Tenemos que ver qué hacemos es con que no eso. todas las realidades son las mismas. Sí. Claro, pero Bueno, sí, hay diferencias, pero fíjate que cuando una familia está clara de cuáles son las necesidades más importantes de un niño, entonces dentro del millón de cosas que uno tiene que hacer en el día, pueden sacar tiempo para trabajar cosas muy específicas. Por ejemplo, uno pensaría que tienes que ponerte a hacer unos ejercicios muy complicados con el niño, pero en realidad no es así. Simplemente pasar las páginas de un libro ayudan a que se vaya desarrollando precisión y que vayan prestando más atención al uso de sus manitos. Entonces, si tú estás con una familia donde trabajan todo el día, donde no hay tiempo, donde no hay necesariamente Claro. todos los recursos, con los granitos de arroz o los granitos de las lentejas o de los frijoles y traspasarlos de un vaso a otro,
puedes producir una estimulación tan importante que ayuda a que ese niño después tenga facilidad para aprender a escribir y a tomar el lápiz. Yo sé algo parecido a eso ¿Qué con pasa, los por pequeños. ejemplo, si el niño te dice que a mí no me gusta leer, No quiero me gusta aprender. escribir, no me gusta escribir"? 89.9% de los niños Dice, te salen no con me eso. gusta escribir, no me gusta leer. Y Mi escribe y lee, sobrino- pero no le gusta. Ajá. Mi sobrino el fin de semana aprendiéndose los 5 sentidos. Tiene 4 años y Marcela me acaba de recordar porque Bebé. tenemos que estudiar, vamos a sentarnos. Pánico. Ahí está. Es que al niño cuando tú le metes la presión negativo, a un No niño funciona. jamás le puedes decir tienes que hacer tareas. No, el proceso de aprendizaje en etapa inicial tiene que ser un proceso de aprendizaje a través del juego y la diversión. Si tú le dices al niño tienes que, mire mamá, crucificada, no lo haga. Ajá, exacto. Pero fíjate una cosa, cuando estás con asustaste. un niño que no le gusta, No, luego se los aprendió, pero sentí que me repetía lo que acaba de decir Erika. Como que, ay, tía, Sí, es no el- quiero. El Pero sentir que ¿cómo tienen le y dices que a los un niño abruma. que Exacto. tiene que hacer tarea? Dije, Exacto. ajá, ¿cómo se lo dice? Ahora, Elisa, hay que cuéntalo hacer todo. tareas. O sea, le quitas el tienes. Entonces, o sea, es que vamos a divertirnos con la tarea. Digo, o sea, bailamos y bailando y jugando Es se que los aprendió, pero es ¿qué difícil, tiene que hacer? hacer tarea. Es difícil porque, exacto, nosotros lo vemos así, pero tú puedes, mira, a los niños siempre lo puedes manipular. Por ejemplo, algo que yo hacía con Lía, que a Lía no le gustaba nada, yo si tenía que aprender sobre un vocabulario sobre, no sé, los barcos, yo le empezaba a preguntar si ella había visto la cómica de la princesa Sofía en la que ella se va en un barco. Y ella así como que no, entonces le muestra, es que parece mentira, en YouTube está todo. Y empiezas a buscar videos y, señores, todo está en video y a los niños les gusta el video. Eso, por ejemplo, puede ser una estrategia. sí, hay una estrategia muy específica que funciona con los niños que les gusta ver videos o que ven YouTube Sí. o que ven televisión, y es que les pongas los subtítulos, porque automáticamente el cerebro va a ir incorporando esa información visual, la auditiva con la visual, y entonces eso va a facilitar el proceso de lectura más adelante. Por eso es que ahora hay muchos niños que tienen 3 y 4 años y leen solos y nadie sabe cómo aprendieron, y es porque han estado mirando videos donde hay subtítulos, y eso es una técnica que facilita bueno. mucho la fluidez para el proceso de lectura. Y fíjense que hay pequeñas cosas que uno puede hacer en un momento dado que hacen que el proceso sea más sencillo para el niño y que se vuelva óptimo el resultado. Lo otro que es importante saber es que si una persona no aprende a leer y escribir al mismo ritmo de sus compañeros, eso no significa que no va a poder aprender a leer y escribir, Claro. solo significa que hay que trabajarlo por más tiempo Así es. y que probablemente se requieren usar estrategias diferentes o hacer evaluaciones para identificar si hay aprendemos de alguna manera deficiencia. diferente. Aprendemos de manera diferente, tenemos necesidades distintas y los tiempos de cada persona son diferentes. Totalmente. Lo triste de todo esto es que hay algo que no falla y es las repeticiones. O sea, cuántas veces el niño haga lo mismo, o sea, de que lo tiene que hacer para aprenderlo, lo tiene que hacer. Y esto es un proceso que puede ser bien frustrante para los papás. Lo digo porque soy mamá, no lo digo por más nada. Es bien difícil porque, vamos, tomarnos tiempos y repetir, pero algo que funciona a veces es darle break al niño, ¿no? Darle espacios, porque digamos, tiene que hacer 100 palabras, la haces de 20 en 20, te tomas Sí, todo el día, exacto. pero lo haces de Poco a 20 en poco, 20. poco a Claro. poco. Y también recordar que cuando uno fue niño, también alguien tuvo paciencia para Con que lo nosotros, repitiera hay que tener 50.000 paciencia. veces. Claro, alguien lo hizo para uno, no es que uno no pasó por el mismo proceso, lo vivimos exactamente igual, y algún adulto tuvo el tiempo, la dedicación para prestarte atención hasta que pudieras aprender el proceso completo. Eso es toda la diferencia, y eso es una diferencia que es importante. fundamental entre la crianza de las generaciones anteriores y las nuevas generaciones. Por eso nosotros hacemos mucho énfasis en el tema del amor y de enseñar al niño a hacer las cosas que está haciendo con amor y con cuidado, porque con presión no vas a llegar a ninguna parte, vas a generar estrés, como lo que estás explicando, y eso lo que hace es que va bloqueando el cerebro y no le permite adquirir tanta información de Porque te manera frustras, rápida. así es. Así es. Interesantísimo este tema. Hay que tener paciencia y amor, mucho amor para cuando estamos en ese proceso al principio. Cuesta un poco. Y hay niños que le van a costar, no comparas, si hay dos niños Sí, exacto. dentro de casa, hay uno aprendido más rápido y el otro va a su ritmo, no compare, eso también es frustrante. A nadie nos gusta que nos comparen, a nadie. Así De es. viejo te pones bravo si te comparan, ahora imagínate de niño. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nuestra querida Annelisa Villalaz, con estos temas tan interesantes desde los Andes Mall.